Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a seguir conversando de las elecciones seccionales que se vienen ya este 5 de febrero. De hecho, el Consejo Nacional Electoral ya convocó la semana pasada las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social será este 5 de febrero. Y bueno, están habilitadas más de 13 millones de personas para ejercer su derecho al sufragio. Y en estos comicios se elegirá a un total de 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos con sus respectivos suplentes, 443 concejales rurales con sus respectivos suplentes, 4.109 vocales de las juntas parroquiales. También se escogerán 7 consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana, 3 hombres, 3 mujeres y uno de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior. Con la aprobación de esta convocatoria a los comicios, inicia esta fase de inscripción de candidaturas, que de hecho ya inició, para autoridades locales a ser elegidas el próximo año. Y bueno, ya están en firme, de hecho, ya están registradas algunas candidaturas en 12 de las 24 provincias. Ha conocido que se completó la inscripción de 42 candidatos para estas seccionales del 5 de febrero. Y bueno, hay novedades también porque algunos cambios que dan paso a mayor representatividad de las mujeres, de los jóvenes. También novedades, por ejemplo, en estas seccionales, por primera vez asignarán escaños seccionales con el método de Webster y vamos a ver las implicaciones que esto lleva. Y damos la bienvenida para ello a Dayana León, ella es experta sobre temas electorales, analista y también catedrática universitaria. Gracias, Dayana, por estar con nosotros. Bienvenida. Y bueno, sobre las elecciones que se nos vienen a los ecuatorianos, ¿qué novedades tenemos? ¿Qué cambios existen de cara a, por ejemplo, aplicación de nuevos métodos como el de Webster para el tema de elecciones seccionales? También, bueno, mayor representatividad de mujeres, jóvenes. ¿Qué nos puede comentar, Dayana? Bienvenida. Muchísimas gracias. Qué gusto poder estar en Radio Sucesos. Qué bueno también poder conversar sobre temas electorales, que me parece fundamental ya que estamos en este cronograma regresivo hacia las elecciones seccionales del 2023, tanto para las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados como también para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, existen muchos temas que yo creo que son fundamentales para poder abordarlo en este contexto, y uno de ellos es precisamente la asignación de los escaños. En este sentido, la asignación de los escaños es fundamental porque antes teníamos el método de Home, ¿no es cierto? Y ahora tenemos el método de Webster, ¿no? Entonces, esto es fundamental porque se apelaba a que las organizaciones políticas tuvieran una mayor representación, ¿no es cierto?, en el tema de las diferentes dignidades, tanto en los consejos municipales o los consejos cantonales, como también en el caso de la Asamblea Nacional. Es decir, que para todas las elecciones que tengan listas pluripersonales se aplicará ya con las reformas que fueron justamente vigentes en el registro electoral desde febrero del 2020, se transforma el tema desde el método de Home al método de Webster. Entonces, esta es una de las principales transformaciones que se tiene en este sentido. Claro, anteriormente teníamos justamente el tema del método de Home y se decía que no, que solamente los partidos mayoritarios pues tenían una representación en ese sentido. Hoy no, hoy ya puede contarse incluso con una asignación en ese sentido. ¿Qué sucede adicionalmente con otro de los temas? Es que definitivamente las listas para este proceso electoral, lo mismo ya
sucedió en las elecciones del 2021 porque ya estaba en vigencia, ya estaban en vigencia las reformas al Código de la Democracia y justamente en ese momento lo que se tuvo es de que ya las listas no eran abiertas, sino Ujú. son listas Cerradas. cerradas y bloqueadas. Entonces, esto es otra transformación importante de las reformas electorales porque creo que a partir de este tema, ¿no? De las listas bloqueadas y cerradas, las personas no podrán marcar en las casillas de manera individual por diferentes candidatos hasta completar el número de dignidades que se tiene que elegir en una circunscripción, sino que lo pueden hacer y lo tienen que hacer porque es una obligatoriedad, justamente lo que se conoce como en plancha, ¿no? Entonces, no es que ya existan listas abiertas. Este es otro tema importante que ya se mantuvo, ¿no? En las elecciones del 2021 para las listas de asambleístas, porque ya como señalaba, estaba ya vigente el tema de las reformas electorales. Este es un tema ya desde el punto de vista también que facilita, Verónica, igualmente el tema del escrutinio, porque justamente el tema del escrutinio, cuando eran listas abiertas, y no eran cerradas, pues entonces ahí habría que establecer justamente el tema de demorarse incluso mucho más desde las juntas receptoras del voto. Otra transformación que lo mencionaste, pero creo que es un hito importante en el país, es que si bien la Constitución del año 2008 había señalado, y eso yo creo que es fundamental destacarlo, había señalado que los principios en todos los procesos electorales tiene que ser desde la alternabilidad, la paridad y la Ujú. secuencialidad. Sin embargo, al momento de establecer la conformación de las listas, ¿qué sucedía? Que las mujeres no estaban encabezando las listas y por lo tanto este tema de la paridad no se estaba cumpliendo totalmente. Esto fue un tema de análisis que realmente se llegó a la conclusión desde diferentes sectores y a partir de diversos análisis la necesidad que se encabecen las listas y exista una obligación en el encabezamiento de listas. Es decir, que para el 2021 tuvimos el 15% a raíz de las reformas electorales también, que es un nuevo tema. Luego, en el 2023, vamos a tener el 30% de encabezamiento de listas como obligatoriedad por mujeres, ¿no es Así cierto? es. Y que ya en las primarias los partidos políticos tuvieron que establecerlo y para el año 2025 tendremos el 50%. Esto significa que para el año vamos a tener binomios paritarios. Esto es un tema fundamental porque es parte también de los procesos de las reformas electorales y que es, es un asunto que si bien genera diferentes debates, lo que hay que entender es que la paridad no es un regalo que nos hacen a las mujeres, la paridad es un derecho y en función de eso creo que habría que analizarlo. Y otro tema, un poco para ir viendo estas transformaciones importantes desde el punto de vista electoral, es justamente el tema de la violencia política. Si bien en Ecuador en el año 2018 ya estaba en vigencia la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, donde justamente se tipificaba en el artículo 10 que era la violencia política, sí se necesitaba aterrizar, ¿no? En la normativa electoral qué sucedía tanto en el ámbito administrativo, que es el Consejo Nacional Electoral, como en el ámbito jurisdiccional, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Por tanto, en Ecuador ya la violencia política forma parte de la normativa electoral y es considerada como una Ujú. infracción electoral muy grave. Entonces, esos son elementos, igual podríamos hablar del tema del financiamiento, ¿no es cierto? Que es otra temática fundamental, el tema del sistema también integrado que el Consejo Nacional Electoral ha tenido que establecer también para que diferentes instituciones en Ecuador puedan estar interconectadas para justamente los temas de financiamiento de las organizaciones. Bueno, muy importante conocer los cambios que tendremos y en estas elecciones seccionales. Amigos, son las 7:55. Dialogamos con Dayana León, analista en temas electorales. Y bueno, sobre estos cambios también, Dayana, hay expectativa también y sobre todo, por ejemplo, la aplicación del método de Webster, ya no el método DONT.
Y esto podría sonar bueno porque favorecería a las organizaciones políticas minoritarias, pero también esto sería complejo, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el de Quito. Si es que de por sí ya el Consejo Metropolitano, que es, bueno, tiene 21 ediles, ya es complejo manejar el tema porque hay muchas ideologías, muchos intereses, mucha representatividad, diría. No sé, podría sonar bueno, pero también esto genera conflictos porque, como digo, hay bastantes organizaciones políticas representadas allí y, bueno, resulta complejo a veces las sesiones del Consejo Metropolitano por esta misma situación y ahora tendremos, bueno, más representatividades o podría significar mayores problemas. Bueno, el tema de la representación que va a ser plural, justamente, aunque existen algunos colectivos, yo me acuerdo que el abogado Víctor Rivadeneira justamente había presentado en la Corte Constitucional con un colectivo justamente este tema del análisis de que si no se transformaba, por ejemplo, el tema de las circunscripciones, podríamos tener pues una representación similar si se elige por el método de Hall, ¿no es cierto?, en ese sentido. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando aquí? En este caso, el riesgo en democracia siempre es la posibilidad que se tiene de establecer o no acuerdos, de que no existan más disensos que consensos dentro de estructuras que tengan que decidir de Claro. manera colectiva y que tengan diferentes corrientes y que pueda existir una pluralidad política. Eso es un tema bastante complejo porque si el método favorece efectivamente a las minorías en la representación desde espacios tan importantes como es en el caso de Quito, en el Consejo, ¿no es cierto?, metropolitano aquí en Quito o en Guayaquil o en todas las ciudades del país, si existe esta gran pluralidad política, si no hay una figura de un alcalde o una alcaldesa que pueda establecer articulaciones, consensos, que también pueda presentar realmente propuestas en beneficio, ¿no?, de las ciudades, es muy difícil que se pueda establecer una gobernabilidad, ¿no?, una gobernanza real desde las Sí. instituciones municipales. Lo que aquí es importante es que siempre debe primar el compromiso por el territorio por el cual fueron designados cada una o serán designados cada una de estas autoridades. Eso es importante, porque si no existe este compromiso de las diferentes autoridades y priman más los intereses políticos o partidarios o estas mayorías móviles, es muy difícil que podamos tener una administración realmente eficiente en el ámbito municipal. Y eso no solo en Quito, Verónica, Así es. sino en cualquier otra ciudad. Bueno, es complejo esto que tenemos y también lo que la incapacidad de llegar a consensos, ¿no? Esta dispersión ideológica que se ve, que se vive en los distintos ámbitos, por ejemplo, en la asamblea también es otra situación similar y bueno, los consejos metropolitanos, en este caso el de Quito, también el consejo de Guayaquil, aunque son menos, pero es compleja la situación. 7:58 estamos conversando con Dayana León, analista experta electoral. Y bueno, también, Dayana, hay otra situación y quisiera centrarme esta vez en Quito, porque hay una expectativa y bueno, respecto a lo que pueda pasar también con la candidatura del exalcalde Jorge Yunda, el alcalde destituido, y que, bueno, si nadie le impugna, al parecer, hasta la medianoche de hoy, 31 de agosto, quedaría en firme y oficializada una candidatura de alguien que, bueno, ha sido por lo menos cuestionado porque fue destituido, fue sacado de su cargo, tiene grillete, tiene procesos legales en marcha. Y bueno, por eso se vive este ambiente de expectativa que se ha generado en Quito después de que la Junta Provincial Electoral de Pichincha calificó la candidatura de Jorge Yunda para estos comicios y su inscripción se resolvió con el voto de la presidenta de la Junta Electoral, María Belén Mieles, y los vocales Rafael Carpio y Tomás Guerrero. Otros dos vocales no asistieron, según el CNE, y bueno, se espera que esta sea notificada y públicamente se abra una fase de impugnaciones, pero se menciona, ¿no?, que si no se impugna, esta candidatura queda en firme. ¿Cómo ve esta situación, Dayana? Y bueno, ¿qué se puede esperar de todo esto? Porque muchos quiteños están preocupados de lo que se está viviendo, ¿no? Un exalcalde que fue
sacado de su cargo, que tiene grillete y que ahora su candidatura ha sido inscrita. Bueno, y bueno, hay un tema importante aquí. Ha sido el único candidato que tiene inscrita oficialmente hasta el momento la candidatura. Eso también creo que es importante analizarlo porque justamente la Junta Electoral de Pichincha lo inscribió este 29 de agosto, pero sí no existe ninguna objeción de, de ninguna organización política o de alguna alianza electoral o de un precandidato en esa sede. Efectivamente eso dio paso justamente a la inscripción. ¿Qué sucede en este caso? Hay que mirarlo desde dos puntos de vista, Verónica. Desde el punto de vista técnico electoral, efectivamente la Junta Provincial Electoral de Pichincha actuó a partir de la documentación que tenía la Junta Provincial Electoral. Eso es un tema que realmente creo que está claro porque la pérdida de sus derechos políticos sigue sin ejecutoriarse tras la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, si no existe una sentencia en firme, pues ejecutoriada, entonces la Junta Provincial Electoral de Pichincha no puede dar paso. Incluso ya existe jurisprudencia, lo vimos en el anterior proceso electoral, donde algunas sentencias del Tribunal Contencioso Electoral favorecían estos derechos de participación de inscripción. Entonces, eso también es importante y considero que todos estos elementos entendería que la Junta Provincial Electoral de Pichincha pues lo pudo haber analizado. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, veamos, hoy tienen hasta la medianoche, ¿no es cierto?, de este 31 de agosto para que se pudiera impugnar. En caso de que efectivamente esto puede tener dos vías, o sea, que pueda continuar el tema de la impugnación a partir de los resultados que se puedan analizar tanto en el Consejo Nacional Electoral o los que presenten en el tribunal. Pero ese es un tema técnico electoral y a veces yo creo que hay que ir también a mirar la corresponsabilidad ciudadana, porque muchas veces ponemos las tintas en los organismos electorales, en la Junta Provincial Electoral, tanto en el CNE como en el TCE, lo miramos mucho cuáles son las acciones, que creo que es importante también analizarlo de manera muy particular. Sin embargo, yo creo que es necesario también ver nuestra corresponsabilidad ciudadana. Nosotras y nosotros como ciudadanos debemos establecer todas esas acciones y también tener esa capacidad de decidir qué candidatura queremos que sea electa para el próximo periodo en Quito. Realmente nuestro voto cuenta, no podemos dejarnos llevar por los likes, no podemos tener candidaturas electas por likes, sino por propuestas, por temas que realmente logren gestionar en la ciudad y que eso pueda corresponderse también con las funciones que tienen cada una de las dignidades. Lo hemos venido analizando en diferentes espacios. A veces los candidatos ofrecen lo que la ley no les permite cuando pudieran ser autoridades electas. Y eso también es una grave problemática porque ahí viene lo que señalaba de la corresponsabilidad ciudadana. Debemos saber a quiénes estamos dando el voto y si esas personas tienen efectivamente la probidad para poder administrar la ciudad. No podemos recaer únicamente las tintas en los órganos electorales cuando tenemos un alto componente, porque justamente la ciudadanía debe ejercer su derecho al sufragio, ese debe ser respetado y claro, las organizaciones políticas están llamadas también a fortalecerse, a tener candidaturas que salgan también de los procesos internos de las organizaciones políticas, pero no con la llamada democracia interna ni las primarias, sino procesos reales de formación. Las organizaciones políticas nacionales que tienen derecho al fondo partidario, por ejemplo, tienen que formar cuadros. Ahora mismo tenemos la obligatoriedad del 30% de mujeres encabezando listas, pero las mujeres no pueden estar como rellenos en las listas, tienen que estar como frutos de verdaderos procesos democráticos, al igual que el 25% de los jóvenes, en que deben estar en este proceso de manera obligatoria y que deben incorporarse. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que sí el Consejo Nacional Electoral tiene que actuar en función de lo que señala la ley y también con la jurisprudencia que ya está
sentadas sobre estos temas de inscripciones de candidaturas, pero más allá de eso es un tema de corresponsabilidad ciudadana, de que no podemos caer en la apatía política. Yo sé que estamos Así en un es. momento en el cual la democracia está en declive. Hay muchos temas que no nos gustan de la democracia, hay muchos temas en los cuales no estamos de acuerdo y sobre todo con los partidos políticos que constituyen la institucionalidad de la democracia más deslegitimada de la región. O sea, Ecuador está en un 9% por debajo de la media regional, que es un 13% de apoyo a los partidos políticos. ¿Eso qué significa? Significa que nuestros gobernantes salen lamentablemente de las instituciones más deslegitimadas de la región y del país. Qué complejo todo. Gracias a Dayana León por darnos ese análisis, de esta perspectiva. Y bueno, un importante mensaje es no caer en esta apatía, porque después las cosas son peor. Gracias, Dayana, por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica, y siempre es un gusto estar en Radio Sucesos.